En una madrugada silenciosa, Héctor Valdés llega sin avisar a su mansión en Puerto Dorado y encuentra algo que no encaja. La empleada que nadie veía está llorando en su despacho privado. Lo que ella guarda entre las manos no es solo un secreto familiar, es una cuenta regresiva. Y cuando él descubre lo que realmente sabe esa mujer, entiende que su empresa no se está hundiendo por mala suerte. Esa noche una injusticia antigua empieza a voltearlo todo. Si alguna vez has sentido que la vida puede darte una segunda oportunidad, déjanos tu like ahora mismo y quédate hasta el final de esta historia. Héctor Valdés nunca regresaba antes del amanecer. Durante años, su rutina había sido la misma. Reuniones interminables, cenas de negocios que se alargaban más de lo necesario y noches en hoteles impersonales de distintas ciudades. La mansión familiar en Puerto Dorado se había convertido más en un símbolo que en un hogar. Por eso, cuando el auto oscuro cruzó el portón principal a las 5 de la mañana, ni siquiera los guardias ocultaron su sorpresa. Héctor estaba cansado, no solo del viaje, sino de una presión constante que llevaba meses apretándole el pecho. La empresa Valdés y Asociados, fundada por su padre, estaba atravesando su peor momento financiero. Socios desconfiados, auditorías inesperadas, rumores de traición interna. Algo no cuadraba y él lo sabía. Por eso había decidido volver sin avisar, sin escoltas adicionales, sin secretarias alertando su llegada. Al entrar a la casa, lo recibió un silencio extraño. Las luces del pasillo principal estaban encendidas, algo poco habitual a esa hora. El eco de sus pasos resonó sobre el mármol mientras dejaba el abrigo en una silla y aflojaba el nudo de la corbata. Entonces lo oyó, un sollozo contenido casi ahogado, proveniente del despacho que solo él utilizaba. Héctor se detuvo en seco. El despacho estaba al fondo, junto a la biblioteca. Nadie tenía permiso para entrar allí sin su autorización. Nadie. Avanzó despacio, con una mezcla de irritación y curiosidad. Al empujar la puerta, la escena lo descolocó por completo. Allí estaba María Luisa, la mujer que limpiaba la casa desde hacía más de 10 años. Sentada en su sillón, con la espalda encorvada y las manos temblorosas, lloraba en silencio frente al escritorio. Sobre la madera oscura había varios papeles extendidos y un sobre abierto. María Luisa levantó la vista al verlo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no parecía sorprendida. Más bien resignada. «Señor Valdés», murmuró poniéndose de pie de inmediato. «Yo puedo explicarlo». Héctor no respondió al instante. La observó con atención por primera vez en años. Siempre había sido discreta, casi invisible. Llegaba temprano, se iba tarde, hablaba poco. Nunca se había permitido opinar, preguntar o llamar la atención. Verla allí, ocupando su espacio más privado, lo descolocó más de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó al fin con voz firme pero contenida. María Luisa apretó el sobre entre sus dedos. «Porque ya no podía seguir callando», dijo. «Porque lo que está pasando no es un error, señor. Es una traición». La palabra quedó suspendida en el aire. Héctor dio un paso hacia el escritorio y miró los documentos. Reconoció de inmediato el membrete de la empresa, fechas recientes, cifras que coincidían con los movimientos sospechosos que tanto lo habían desvelado. «¿De dónde sacó esto?», preguntó ahora más serio. Ella respiró hondo, como si se preparara para algo que llevaba años postergando. «De escuchar», respondió. «De limpiar oficinas cuando creen que nadie está ahí. De ver cosas que otros no quieren ver». Héctor sintió un nudo en el estómago. Aquella madrugada lo entendió sin necesidad de más explicaciones. La mujer que siempre había pasado desapercibida sabía más sobre su empresa y quizá sobre su propia familia de lo que cualquiera de sus ejecutivos había querido contarle. Y apenas estaba empezando. Héctor cerró la puerta del despacho con cuidado, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. El amanecer apenas comenzaba a insinuarse detrás de las cortinas pesadas, pero dentro de la habitación el ambiente era denso, cargado de una tensión que no tenía nada que ver con el cansancio del viaje. «Siéntese»,
dijo él, señalando la silla frente al escritorio. María Luisa obedeció, aunque sus manos seguían temblando. Había pasado años limpiando esa casa, recogiendo restos de conversaciones ajenas, memorias olvidadas en papeles mal doblados, llamadas hechas a media voz. Pero nunca imaginó que llegaría el día en que tendría que enfrentar directamente al dueño de todo. Héctor tomó uno de los documentos y lo leyó con detenimiento. Reconocía las firmas, los sellos, los códigos internos. Todo parecía auténtico. Demasiado auténtico. Esto apunta directamente a Rafael Molina, dijo, frunciendo el ceño. Mi socio principal. El hombre que ha estado a mi lado desde que heredé la empresa. María Luisa asintió lentamente. Lo sé, señor. Y no es solo él. Esa frase cayó como un golpe seco. Ella comenzó a hablar despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Contó cómo, durante meses, había escuchado reuniones improvisadas en la sala de juntas, cuando Héctor estaba de viaje. Cómo Rafael y otros ejecutivos utilizaban la casa para cerrar acuerdos en secreto, confiados en que nadie prestaría atención a una simple empleada de limpieza. Pensaban que yo no entendía, dijo, con una mezcla de tristeza y dignidad. Pero uno aprende cuando necesita sobrevivir. Héctor levantó la mirada, sorprendido. ¿A qué se refiere? María Luisa dudó un segundo antes de continuar. Antes de trabajar aquí, yo estudié contabilidad básica. No terminé la carrera, pero sé leer balances, señor Valdés. Y lo que vi no era normal. Le explicó que habían estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas externas, preparando el terreno para culpar a Héctor de una mala gestión y forzarlo a vender su participación. Todo encajaba con las auditorías inesperadas, con la presión de los bancos, con la sensación constante de que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Héctor se pasó la mano por el rostro. La traición dolía, pero había algo más que lo incomodaba: la claridad con la que María Luisa hablaba. No improvisaba, no exageraba. Sabía exactamente de qué estaba hablando. ¿Por qué no dijo nada antes? Preguntó sin dureza, pero con una necesidad urgente de entender. Ella bajó la mirada. Porque nadie me habría creído. Porque para ustedes yo solo soy la mujer que limpia. Y porque... Hizo una pausa. Porque tenía miedo. El silencio se apoderó del despacho. Héctor pensó en cuántas veces había pasado junto a ella sin saludarla, sin preguntarle siquiera cómo estaba. En cuántas verdades se pierden por mirar por encima del hombro a quienes consideramos invisibles. ¿Hay más pruebas?, preguntó finalmente. María Luisa abrió el sobre y sacó una memoria pequeña, envuelta en un pañuelo. Aquí hay grabaciones y copias de correos. Todo lo que pude guardar sin que se dieran cuenta. Héctor la tomó con cuidado, como si pesara más de lo que aparentaba. En ese momento comprendió que su regreso anticipado no había sido una casualidad. Algo o alguien lo había traído de vuelta justo a tiempo. Y que la mujer sentada frente a él no era solo una empleada, era la llave para descubrir una verdad que podía destruir o salvarlo todo. Después de aquel encuentro en el despacho, la casa quedó envuelta en un silencio extraño, casi incómodo. Héctor pasó el resto de la mañana caminando de un lado a otro, revisando papeles antiguos, contratos olvidados, balances que antes había firmado sin detenerse demasiado. Todo lo que María Luisa había señalado comenzaba a encajar con una precisión inquietante. Los números no mentían, las fechas tampoco. Transferencias fraccionadas, movimientos repetidos justo antes de auditorías, decisiones que él no recordaba haber aprobado. Durante años había confiado ciegamente en su equipo, convencido de que la lealtad era mutua. Ahora comprendía que esa confianza había sido su mayor debilidad. María Luisa volvió a sus tareas habituales. Limpiaba los pasillos amplios de la mansión como siempre, pero por dentro todo había cambiado. Cada paso le pesaba más que antes. Sabía que, a partir de ese día, ya no podía fingir que nada ocurría. Había cruzado una línea invisible, una que rara vez se permite a personas como ella. Mientras pasaba el paño por una estantería repleta de libros que nunca había leído, recordó los años anteriores a ese empleo. Las mañanas largas viajando en autobús,
las noches estudiando con una lámpara prestada, los sueños que tuvo que guardar en silencio cuando la vida la obligó a elegir entre aprender o sobrevivir. Nadie en esa casa conocía esa parte de su historia. Nunca les importó. Héctor, por su parte, empezó a observar detalles que antes ignoraba. La forma en que ciertos empleados evitaban mirarlo a los ojos. Las llamadas que se cortaban cuando entraba a una habitación. Las sonrisas forzadas. Todo estaba ahí desde hacía tiempo, pero él no quiso verlo. La memoria que María Luisa le había entregado permanecía sobre su escritorio. No la había abierto todavía, no por miedo a lo que encontraría, sino por lo que significaba aceptarlo. Su imperio no estaba siendo atacado desde afuera, sino desde dentro. Y la persona que había decidido decir la verdad no vestía traje ni ocupaba un cargo importante. Al caer la tarde, la mansión parecía otra. No había risas, ni música de fondo, ni llamadas constantes, solo una calma tensa. Como si las paredes mismas supieran que algo estaba a punto de romperse. María Luisa se detuvo un instante frente a una ventana del jardín. Vio a Héctor caminando solo, con los hombros caídos, lejos de la imagen segura y poderosa que siempre proyectó. Por primera vez, no lo vio como al dueño de la casa, sino como a un hombre enfrentado a sus propios errores. Ambos sabían, aunque no lo dijeran, que ya no había vuelta atrás. La verdad había comenzado a abrirse paso. Y cuando eso ocurre, no importa cuán grande sea la casa o cuán alto el cargo, todo termina quedando expuesto. Las horas siguientes se deslizaron con una lentitud pesada, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Héctor permaneció gran parte del día encerrado en su despacho, revisando documentos antiguos, comparando fechas, cruzando información que antes había considerado irrelevante. Cada nuevo detalle reforzaba una verdad incómoda. La crisis que atravesaba su empresa no era fruto del mercado ni de decisiones apresuradas, sino de un plan cuidadosamente construido mientras él miraba hacia otro lado. Por primera vez en muchos años, Héctor se permitió dudar de todo. Dudó de los informes que había firmado, de las reuniones que había delegado, de las personas en las que había confiado sin hacer preguntas. Comprendió que su ausencia constante no solo había debilitado su presencia en la empresa, sino también su capacidad de proteger aquello que decía valorar. La mansión, tan grande y silenciosa, se le antojó de pronto un reflejo exacto de su propia vida, espaciosa, cómoda y peligrosamente distante. Mientras tanto, María Luisa continuaba con su rutina, aunque cada gesto le recordaba que nada volvería a ser igual. Limpiaba habitaciones que no usaba nadie. Ordenaba objetos que parecían haber perdido su significado. Cada rincón de la casa guardaba secretos ajenos, conversaciones olvidadas, promesas incumplidas. Durante años, ella había sido testigo invisible de ese mundo, escuchando más de lo que hubiera querido y hablando menos de lo que necesitaba. En su mente se mezclaban recuerdos del pasado con la tensión del presente. Recordó el día en que aceptó ese trabajo, agradecida por la estabilidad que le ofrecía, aunque supiera que implicaba renunciar a muchas cosas. Nunca imaginó que esa misma posición, tan subestimada por todos, la colocaría en el centro de una verdad capaz de sacudir una empresa entera. Héctor decidió entonces revisar los registros de seguridad de la casa. No buscaba imágenes, sino patrones, horarios inusuales, visitas que no figuraban en la agenda, encuentros repetidos cuando él estaba fuera. Lo que encontró confirmó sus sospechas. La mansión había sido utilizada como un espacio seguro para cerrar acuerdos ocultos, aprovechando su confianza ciega y la presencia de personal que nadie consideraba una amenaza. A medida que avanzaba en su análisis, una sensación de vergüenza comenzó a pesarle más que la rabia. Vergüenza por no haber visto antes, por haber ignorado señales claras, por haber reducido a personas como María Luisa a simples funciones sin rostro. Entendió que el verdadero error no había sido confiar, sino no involucrarse, no escuchar, no mirar más allá de su propio círculo. La tarde cayó lentamente sobre Puerto Dorado. Desde una de las ventanas, Héctor observó cómo el sol se ocultaba tras los jardines perfectamente cuidados. Todo seguía en su lugar aparentemente intacto. Sin embargo,
Sabía que bajo esa superficie ordenada se escondía un caos que pronto tendría que enfrentar. María Luisa, al finalizar su jornada, se detuvo un momento en el pasillo central. Escuchó el sonido lejano de pasos y el murmullo del viento contra los ventanales. Respiró hondo. Había dicho la verdad y eso tenía un precio. Pero también sabía que callarla habría condenado a seguir viviendo en silencio, cargando con una culpa que no le pertenecía. Ambos, desde lugares distintos, comprendieron que el día siguiente marcaría un punto de no retorno. Las decisiones que tomaran ya no afectarían solo a una empresa o a una casa, sino a las vidas que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Y aunque el miedo seguía presente, también comenzaba a abrirse paso una posibilidad distinta, la de enfrentar la realidad sin máscaras, por dura que resultara. La mañana siguiente, amaneció cubierta por una neblina espesa que envolvía la mansión como un presagio silencioso. Héctor no había dormido casi nada. Pasó la noche revisando una y otra vez los documentos, intentando encontrar una explicación distinta, una grieta que le permitiera pensar que todo era un error. Pero no la hubo. Cada archivo confirmaba lo mismo. La traición no solo era real, sino profunda y prolongada. Decidió entonces salir de la casa por unas horas. Necesitaba aire, distancia, algo que le permitiera ordenar sus pensamientos. Caminó por los senderos del jardín, observando detalles que siempre había pasado por alto. Las hojas secas acumuladas en los bordes, una fuente que llevaba tiempo sin funcionar correctamente, pequeñas señales de abandono que reflejaban con precisión lo que había ocurrido en su vida, personal y profesional. Todo parecía cuidado desde lejos, pero descuidado en lo esencial. Dentro de la casa, María Luisa avanzaba con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que su papel ya no era el mismo. Cada objeto que limpiaba, cada superficie que ordenaba, parecía cargar ahora con un peso distinto. No se sentía orgullosa ni satisfecha. Solo sentía la calma amarga que llega después de decir una verdad, largamente contenida. Mientras ordenaba un armario antiguo del ala este, encontró una carpeta olvidada entre manteles viejos y documentos sin valor aparente. No era nueva. Tenía polvo acumulado y un cierre desgastado. Al abrirla, reconoció de inmediato el contenido, copias de contratos antiguos, nombres que había escuchado en conversaciones privadas, firmas que coincidían con las actuales. Aquello no era reciente. La manipulación llevaba años gestándose, incluso antes de que Héctor heredara la empresa. María Luisa cerró la carpeta con cuidado y la dejó a un lado. No era su función seguir investigando, ya me había hecho suficiente. Sin embargo, el hallazgo confirmó algo que la inquietaba desde hacía tiempo. La injusticia no era circunstancial, sino estructural. Personas con poder habían construido su estabilidad sobre el silencio de otros, sobre la invisibilidad de quienes no tenían voz. Héctor regresó a la mansión a media mañana. Su semblante había cambiado. Ya no mostraba solo cansancio, sino una decisión firme, aunque dolorosa. Subió directamente al despacho y volvió a revisar la memoria que María Luisa le había entregado. Esta vez no dudó. Reprodujo los archivos uno a uno, escuchando conversaciones fragmentadas, observando gestos y actitudes que antes no habría cuestionado. Todo estaba allí, sin adornos ni interpretaciones. Cada grabación reforzaba una idea que le resultaba difícil de aceptar. Había permitido que otros tomaran decisiones en su nombre, confiando en una lealtad que nunca se ganó de verdad. Comprendió que su error no había sido solo empresarial, sino humano. Había delegado también la responsabilidad de cuidar, de estar atento, de involucrarse. Al cerrar el último archivo, Héctor apoyó las manos sobre el escritorio y permaneció así durante varios minutos, en silencio. Sabía que el siguiente paso no podía postergarse. No se trataba únicamente de proteger su patrimonio, sino de asumir las consecuencias de haber ignorado señales claras durante tanto tiempo. Desde el pasillo, María Luisa escuchó el sonido sordo de la puerta del despacho al cerrarse. No supo qué decisión había tomado Héctor,
pero sintió que algo se había puesto en marcha. El aire dentro de la casa parecía distinto, cargado de una expectativa tensa. Ambos comprendían, desde lugares muy distintos, que el conflicto había alcanzado un punto crítico. Lo que ocurriera a partir de ese momento ya no dependería del silencio ni de la costumbre, sino de la voluntad de enfrentar una verdad que, una vez revelada, no permitiría regresar a la comodidad de antes. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta leerte. Tu comentario y tu like nos ayudan a seguir creando historias profundas para ti cada día. Después de tomar la decisión que había evitado durante años, Héctor comenzó a actuar con una calma que sorprendía incluso a él mismo. No hubo llamadas impulsivas ni confrontaciones inmediatas. Sabía que cualquier movimiento apresurado podía alertar a quienes llevaban tiempo jugando a sus espaldas. Necesitaba observar, confirmar y preparar el terreno con precisión. Durante los días siguientes, retomó una rutina aparentemente normal. Salía temprano, regresaba tarde y mantenía reuniones como siempre. Sin embargo, ahora escuchaba con atención distinta. Prestaba atención a los silencios, a las respuestas incompletas, a los gestos nerviosos cuando ciertos temas surgían en la conversación. Descubrió que el engaño no siempre se escondía en las palabras, sino en lo que se evitaba decir. En la mansión, María Luisa seguía trabajando con la discreción que siempre la había caracterizado. Nadie notaba su presencia más de lo habitual, y eso, paradójicamente, le daba una ventaja. Podía moverse libremente por espacios donde otros se sentían demasiado seguros. Sin buscarlo, seguía siendo testigo de pequeñas escenas que confirmaban lo que Héctor ya sospechaba. Llamadas realizadas en horarios extraños, documentos que desaparecían de un día para otro, visitas que evitaban registrarse. Ella ya no tomaba notas ni guardaba copias. Había aprendido que su papel no era convertirse en investigadora, sino mantenerse firme en la verdad que ya había entregado. Aún así, cada nuevo detalle reforzaba una sensación amarga. Durante años, muchos habían confiado en que su silencio estaba garantizado solo por su posición social. Héctor, por su parte, comenzó a revisar viejos acuerdos con otros ojos. Contratos firmados sin discusión, cláusulas ambiguas que ahora parecían trampas cuidadosamente diseñadas. Comprendió que el problema no era solo una persona, sino una estructura entera que había crecido, aprovechando su distancia y su exceso de confianza. Una tarde, mientras observaba desde el ventanal del despacho cómo el personal se movía por el jardín, Héctor pensó en la ironía de la situación. Había construido un imperio creyendo que el control se ejercía desde arriba, cuando en realidad se había sostenido sobre la invisibilidad de quienes nunca fueron escuchados. Esa certeza le resultó más dolorosa que cualquier pérdida económica. María Luisa sintió el peso de esos días en su propio cuerpo. Dormía poco, comía sin ganas, y aún así se obligaba a mantenerse firme. Sabía que lo que estaba ocurriendo no tenía marcha atrás. A veces se preguntaba si había hecho lo correcto, si su vida no se complicaría aún más. Pero cada vez que la duda aparecía, recordaba las conversaciones que había escuchado, el desprecio con el que hablaban de otros, la facilidad con la que manipulaban destinos ajenos. El ambiente dentro de la casa se volvió tenso, aunque nadie lo expresara abiertamente. Algo se había quebrado y todos parecían percibirlo sin comprender del todo qué era. Héctor sentía que se acercaba a un punto decisivo. Las piezas estaban casi en su lugar. Solo faltaba el momento adecuado para que todo saliera a la luz. Y cuando eso ocurriera, no habría forma de fingir sorpresa ni de esconder responsabilidades. La verdad, silenciosa pero constante, avanzaba sin prisa. El momento decisivo no llegó de forma abrupta, ni con una escena ruidosa como Héctor había imaginado alguna vez. Llegó, en cambio, envuelto en una normalidad inquietante, casi cruel. Una mañana cualquiera, mientras revisaba su agenda, comprendió que ya no había razones para seguir esperando. Las señales eran demasiadas, las pruebas suficientes y el desgaste emocional
empezaba a cobrar un precio que no estaba dispuesto a seguir pagando. Héctor decidió entonces convocar una reunión en la mansión. Nada fuera de lo habitual, un encuentro informal, supuestamente destinado a revisar estrategias y calmar a los socios más nerviosos. Eligió ese lugar precisamente porque sabía que allí muchos se sentían seguros, confiados en un espacio que consideraban propio. No sospechaban que ese mismo lugar había guardado durante años conversaciones, acuerdos y silencios que ahora pesaban como una carga imposible de sostener. Los preparativos comenzaron desde temprano. La casa volvió a llenarse de movimiento, pero ya no era el mismo de antes. Cada paso resonaba distinto. María Luisa observaba desde la distancia, consciente de que ese día marcaría un antes y un después. No sabía exactamente qué ocurriría, pero intuía que la verdad, una vez expuesta, no podría controlarse ni dosificarse. A medida que los invitados fueron llegando, Héctor los recibió con cortesía medida. Sonrisas breves, apretones de mano firmes, palabras justas. Nadie notó nada extraño en su actitud. Por dentro, sin embargo, cada gesto era parte de una decisión largamente postergada. Ya no se trataba solo de proteger su empresa, sino de asumir su responsabilidad como líder y como hombre. María Luisa continuó con su trabajo habitual, desplazándose por los pasillos con la misma discreción de siempre. Algunos de los presentes apenas la miraban al pasar, otros ni siquiera notaban su existencia. Esa indiferencia, que durante años la había mantenido invisible, ahora le otorgaba una extraña tranquilidad. Nadie sospechaba que ella había sido testigo de gran parte de lo que estaba a punto de revelarse. La reunión avanzó con comentarios previsibles, gráficos proyectados y explicaciones que ya nadie escuchaba con verdadera atención. Héctor observaba en silencio, registrando reacciones, miradas cruzadas, gestos mínimos de incomodidad cuando ciertos temas surgían. Todo confirmaba lo que había aprendido en los últimos días. Muchos sabían más de lo que decían, y otros preferían no saber nada mientras el beneficio continuara. En un momento determinado, Héctor pidió una pausa. No alzó la voz ni hizo un gesto dramático. Simplemente se levantó y apagó el proyector. El silencio que siguió fue inmediato. Sin explicar demasiado, conectó otro dispositivo y comenzó a mostrar documentos, registros de movimientos financieros, fechas y nombres que resultaban imposibles de ignorar. No acusó directamente, no señaló con el dedo. Dejó que los hechos hablaran por sí solos. Las expresiones comenzaron a cambiar. La seguridad inicial dio paso a la inquietud. Algunos bajaron la mirada. Otros se removieron en sus asientos. Nadie se atrevía a interrumpir. La mansión, testigo muda de tantas reuniones privadas, ahora se convertía en escenario de una verdad largamente ocultada. María Luisa observaba desde el umbral, con el corazón acelerado. No sentía satisfacción ni alivio, solo una mezcla de cansancio y certeza. Aquello no era una victoria personal, sino el desenlace inevitable de años de silencio forzado. Comprendió que, pasara lo que pasara a continuación, ya no volvería a ser la misma persona que limpiaba sin ser vista. Héctor continuó exponiendo la información, con una calma que contrastaba con la tensión creciente en la sala. No buscaba humillar ni vengarse. Su objetivo era claro: cortar de raíz un sistema que se había alimentado de su ausencia y de la invisibilidad de otros. Mientras hablaba, se dio cuenta de que la traición no siempre nace del odio, sino de la comodidad y la impunidad. Al finalizar, no hubo aplausos ni respuestas inmediatas, solo un silencio espeso, cargado de consecuencias. Héctor sabía que aquel era apenas el inicio de un proceso largo y complejo, pero también sabía que había dejado de ser cómplice por omisión. Había elegido mirar de frente, aunque eso significara perder relaciones, prestigio o tranquilidad. Ese día, sin necesidad de gritos ni escenas exageradas, la verdad comenzó a ocupar el lugar que siempre le había sido negado. Y aunque el camino por delante se presentaba incierto, tanto Héctor como María Luisa entendieron que ya no había vuelta atrás. La historia, finalmente, había comenzado a escribirse de otra manera. Después de la reunión, la mansión quedó sumida en un silencio aún más profundo que el habitual. Los invitados se marcharon uno a uno, evitando cruzar miradas.
llevando consigo una carga que no figuraba en ninguna carpeta ni contrato. Héctor permaneció solo en la sala principal durante varios minutos, inmóvil, observando el espacio vacío donde horas antes se habían pronunciado tantas medias verdades. No sintió alivio inmediato. Lo que sentía era una mezcla pesada de agotamiento y lucidez tardía. Sabía que lo ocurrido no terminaría allí. Las consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. En los días siguientes, comenzaron a llegar mensajes cautelosos, llamadas indirectas, intentos de explicación disfrazados de preocupación. Héctor escuchó todo con atención, pero ya no respondió como antes. Cada palabra era analizada, cada intención puesta en duda. La confianza, una vez rota, no se recompone con facilidad. Dentro de la casa, el ambiente también había cambiado. El personal se movía con una prudencia distinta, como si temieran que cualquier gesto pudiera ser interpretado de otra forma. María Luisa percibía esa tensión en cada rincón. Nadie le decía nada directamente, pero las miradas se habían vuelto más largas, más curiosas. Por primera vez no era completamente invisible, y esa visibilidad inesperada le resultaba incómoda. Héctor la llamó a su despacho días después. No fue una conversación larga ni solemne. No hubo promesas exageradas ni discursos grandilocuentes. Simplemente quiso escucharla. Escuchar de verdad. María Luisa habló con la misma serenidad que había aprendido a cultivar durante años. Contó detalles que nunca había mencionado, no por rencor, sino porque ahora comprendía que su experiencia también tenía valor. Héctor comenzó a entender que la información más importante no siempre está en los informes oficiales, sino en los márgenes, en lo que se comenta a media voz, en lo que se ignora deliberadamente. Reconoció, sin decirlo explícitamente, que su error había sido confundir jerarquía con conocimiento. Había supuesto que quienes ocupaban cargos elevados veían más, cuando en realidad muchas veces miraban menos. Mientras tanto, las consecuencias legales empezaron a tomar forma. Auditores externos solicitaron acceso a documentación adicional. Antiguos socios comenzaron a deslindarse de responsabilidades. El nombre de la empresa apareció en conversaciones incómodas, en espacios donde antes solo se hablaba de éxito. Héctor asumió ese desgaste como parte del proceso. Sabía que limpiar no solo implicaba corregir números, sino enfrentar verdades que incomodaban. María Luisa siguió trabajando, aunque su relación con la casa ya no era la misma. Cada vez que limpiaba el despacho, recordaba la madrugada en que decidió hablar. No se arrepentía, pero tampoco se sentía triunfadora. Lo que había hecho no le devolvía los años de silencio, ni borraba las noches de miedo. Sin embargo, le daba algo nuevo, la certeza de haber actuado con dignidad. Héctor, por su parte, comenzó a revisar su propia vida con la misma severidad con la que analizaba los contratos. Se dio cuenta de cuántas decisiones había tomado por comodidad, cuántas ausencias había justificado en nombre del trabajo. Comprendió que su éxito había tenido un costo humano que nunca se permitió calcular. Y esa conciencia, aunque dolorosa, se volvió necesaria. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el jardín, Héctor pensó en cómo la verdad había llegado a él no desde un despacho elegante, sino desde la voz cansada de alguien a quien nunca había escuchado realmente. Aquella idea lo acompañó como una lección imposible de ignorar. El poder, entendió, no garantiza claridad. A veces, la claridad viene de quienes no tienen nada que ganar hablando. El proceso seguía abierto. No había certezas absolutas, ni finales inmediatos, pero algo fundamental había cambiado. El silencio ya no gobernaba la casa ni la empresa. Y aunque el futuro se presentaba incierto, tanto Héctor como María Luisa sabían que enfrentar esa incertidumbre era preferible a seguir viviendo sobre una mentira, cuidadosamente mantenida durante años. Después de la reunión en la mansión, el silencio que se instaló no fue inmediato, sino progresivo, como si la casa necesitara tiempo para absorber lo que había ocurrido. Los pasillos quedaron vacíos, las luces se apagaron una a una y los sonidos habituales desaparecieron. Héctor permaneció sentado en la sala principal durante largo rato,
con la mirada fija en un punto indefinido, consciente de que nada volvería a ser como antes. No había satisfacción en su gesto, tampoco alivio, solo una certeza incómoda. Había tardado demasiado en mirar de frente. Los días siguientes trajeron consecuencias que no figuraban en ningún plan. Llamadas que antes se respondían con naturalidad, ahora llegaban cargadas de cautela. Correos redactados con excesivo cuidado intentaban justificar decisiones pasadas sin asumir responsabilidades claras. Héctor leía todo con atención, pero ya no reaccionaba de inmediato. Aprendió a reconocer el lenguaje de quienes buscan protegerse más que aclarar la verdad. La empresa comenzó a mostrar grietas visibles. Auditorías externas solicitaron información adicional. Antiguos acuerdos fueron puestos en revisión y nombres que antes gozaban de prestigio empezaron a ser mencionados con incomodidad. Héctor entendió que ese desgaste era inevitable. Limpiar una estructura construida sobre silencios implicaba remover capas que muchos preferían dejar intactas. Dentro de la casa, el ambiente también se transformó. El personal se movía con una mezcla de prudencia y expectación. Las conversaciones se apagaban cuando alguien entraba a una habitación, no por culpa, sino por temor a decir algo incorrecto. María Luisa percibía ese cambio en cada jornada. Ya no era invisible, pero tampoco se sentía integrada. Su presencia despertaba preguntas silenciosas, miradas que buscaban entender cómo una mujer tan discreta había terminado en el centro de una verdad tan incómoda. Ella continuó con su trabajo, aunque cada gesto le recordaba que su lugar había cambiado. Limpiar el despacho de Héctor ya no era una tarea mecánica. Cada objeto parecía tener un peso distinto. El escritorio, las estanterías, los documentos ordenados con excesivo cuidado. Todo hablaba de una vida construida sobre decisiones tomadas sin escuchar a quienes estaban más cerca de lo que se creía. Héctor comenzó a reflexionar sobre su propio recorrido. Se dio cuenta de cuántas veces había confundido autoridad con control, delegación con desinterés. Comprendió que había permitido que otros manejaran aspectos esenciales de su empresa y de su vida personal, convencido de que su rol era únicamente dirigir desde la distancia. Esa distancia, ahora lo veía con claridad, había sido el espacio perfecto para que la traición creciera sin obstáculos. María Luisa, en silencio, enfrentaba su propio proceso interno. No buscaba reconocimiento ni cambios drásticos. Lo único que deseaba era no volver a sentirse obligada a callar. Recordaba los años en que había escuchado conversaciones que le helaban la sangre, las noches en que regresaba a su casa con la sensación de cargar secretos ajenos. Hablar había sido un acto de supervivencia, no de valentía heroica. Y aún así, sabía que ese acto la había transformado. Con el paso de las semanas, Héctor comenzó a involucrarse más en la dinámica cotidiana de la empresa. Escuchó a empleados que antes no figuraban en su radar, revisó procesos que siempre había dado por sentados y cuestionó decisiones que habían sido tomadas sin discusión durante años. Descubrió que muchas respuestas estaban en los márgenes, en detalles que nadie consideraba relevantes. La casa de Puerto Dorado dejó de ser un refugio distante para convertirse en un espacio de reflexión constante. Cada rincón parecía devolverle a Héctor una pregunta incómoda. ¿Cuántas verdades había ignorado por comodidad? ¿Cuántas señales había elegido no ver? Esa conciencia no le ofrecía paz inmediata, pero sí una dirección distinta. María Luisa observaba esos cambios con cautela. Sabía que los procesos profundos no se resuelven de un día para otro. Aún así, percibía una diferencia real, no en palabras grandilocuentes, sino en gestos simples, una mirada sostenida, una escucha sin interrupciones, una decisión tomada con mayor cuidado. Para ella, esos detalles eran suficientes para confirmar que decir la verdad había valido la pena. Ambos entendieron, cada uno a su manera, que la injusticia no siempre se manifiesta de forma violenta. A veces se sostiene en rutinas cómodas, en jerarquías incuestionadas, en silencios prolongados. Romper ese ciclo no garantiza finales felices, pero abre la posibilidad de algo más honesto. Y aunque el futuro seguía siendo incierto,
Había algo que ya no podía volver atrás. La verdad había salido de la sombra, y con ella la responsabilidad de no permitir que el silencio volviera a ocupar el lugar que durante tantos años había gobernado. El verdadero impacto de lo que Héctor había iniciado no se manifestó de inmediato. No hubo titulares escandalosos ni consecuencias instantáneas que ofrecieran una sensación de cierre. Lo que llegó fue algo más lento, más profundo y, en muchos sentidos, más difícil de sostener. La exposición gradual de una verdad que había sido cuidadosamente enterrada durante años. Cada día traía una nueva revelación, un nuevo hilo que, al ser tirado, dejaba al descubierto una red más amplia de silencios, complicidades y omisiones. La empresa comenzó a cambiar desde adentro. Algunos ejecutivos presentaron su renuncia de manera discreta, alegando motivos personales. Otros intentaron mantenerse firmes, confiando en que el paso del tiempo diluiría la gravedad de lo ocurrido. Héctor observaba esos movimientos con atención. Ya no buscaba culpables inmediatos, sino comprender cómo se había permitido que una estructura así se consolidara sin resistencia. Comprendió que la corrupción rara vez se impone por la fuerza. Suele instalarse cuando nadie cuestiona lo suficiente. Los procesos legales avanzaban con la lentitud característica de ese terreno. Auditores externos solicitaban documentos adicionales, revisaban operaciones pasadas y elaboraban informes que confirmaban lo que Héctor ya sabía. Cada nuevo hallazgo reforzaba una certeza incómoda. La traición no había sido obra de una sola persona, sino el resultado de una cadena de decisiones donde muchos eligieron mirar hacia otro lado mientras el beneficio continuara. Héctor asumió públicamente su responsabilidad como líder. No se escudó en excusas ni señaló a otros para salvar su imagen. Esa postura le costó apoyo, prestigio y relaciones que había cultivado durante décadas. Sin embargo, también le permitió recuperar algo que había perdido sin darse cuenta: la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba actuando solo para proteger un apellido o una empresa, sino para corregir un error que había afectado a muchas personas. Dentro de la mansión, el paso del tiempo también dejaba huellas. La casa parecía menos imponente y más habitada. Héctor pasaba más horas allí, no por obligación, sino por necesidad. Caminaba por los pasillos con otra atención, deteniéndose en detalles que antes ignoraba. Comprendió que había vivido rodeado de personas sin conocer realmente a ninguna. Esa distancia, ahora lo veía con claridad, había sido el terreno fértil donde crecieron los abusos. María Luisa continuaba trabajando, aunque su relación con la casa y con Héctor había cambiado de forma irreversible. No se había convertido en una figura central, ni buscaba serlo. Seguía llegando temprano, cumpliendo sus tareas con la misma dedicación. Sin embargo, algo en su manera de moverse había cambiado. Ya no caminaba encorvada ni evitaba levantar la mirada. Hablar había roto algo dentro de ella, pero también había reconstruido otra parte que llevaba años dormida. A veces, mientras limpiaba, recordaba los primeros años en la mansión, las conversaciones que escuchaba sin querer, los nombres que se repetían, las decisiones tomadas con ligereza sobre el destino de otros. Durante mucho tiempo pensó que guardar silencio era la única forma de protegerse. Ahora comprendía que ese silencio también la había aislado, haciéndola cómplice involuntaria de injusticias que nunca eligió. Héctor empezó a involucrarse más con el personal de la empresa y de la casa. Escuchaba historias que jamás habían llegado a su despacho. Empleados que hablaban de presiones indebidas, de órdenes ambiguas, de miedos normalizados. Cada relato reforzaba una lección que le resultaba difícil de aceptar: el poder, cuando no se ejerce con responsabilidad, termina siendo una forma de ceguera. En uno de esos días, Héctor se detuvo frente a un antiguo retrato familiar colgado en el pasillo principal. Observó la imagen de su padre serio, orgulloso, convencido de que había construido algo sólido. Se preguntó cuántas de esas fallas ya existían entonces y cuántas habían sido heredadas sin cuestionamiento. Comprendió que honrar ese legado no significaba conservarlo intacto, sino atreverse a corregirlo, aunque eso implicara desmontar partes enteras.
María Luisa también atravesaba su propio proceso de ajuste. Fuera de la mansión, su vida comenzó a cambiar de manera sutil. Dormía mejor, aunque el cansancio emocional persistía. Habló con personas de confianza sobre lo ocurrido, algo que nunca se había permitido. No buscaba compasión ni reconocimiento. Solo necesitaba dejar de cargar sola con una verdad que no le pertenecía. Con el paso de los meses, algunas heridas comenzaron a cerrarse, mientras otras permanecían abiertas. Héctor comprendió que no todas las consecuencias podían revertirse. Algunas pérdidas eran definitivas. Personas que se alejaron, oportunidades que ya no regresarían, una imagen pública que jamás volvería a ser la misma. Aún así, sentía que ese precio era menor que el de seguir viviendo sobre una mentira sostenida por el silencio. La empresa inició un proceso de reestructuración profundo. Nuevas políticas, controles más estrictos, espacios de diálogo que antes no existían. No era una transformación rápida ni perfecta, pero era real. Héctor sabía que la confianza no se recupera con discursos, sino con acciones sostenidas en el tiempo. Estaba dispuesto a asumir ese desafío, aunque no hubiera garantías de éxito. La mansión de Puerto Dorado, testigo de tantos secretos, comenzó a recuperar un sentido distinto. Ya no era solo un símbolo de poder, sino un recordatorio constante de lo que ocurre cuando se deja de escuchar. Cada día que pasaba reforzaba una idea simple y contundente. El silencio protege a los culpables y desgasta a los inocentes. Héctor y María Luisa no compartían largas conversaciones ni momentos emotivos. Su vínculo se sostenía en algo más discreto y profundo, el respeto mutuo. Ambos sabían que sus caminos no eran iguales, pero también que se habían cruzado en un punto decisivo. Sin ella, Héctor probablemente habría seguido ignorando lo que ocurría a su alrededor. Sin él, la verdad de María Luisa tal vez nunca habría salido a la luz. El proceso aún no había terminado. Quedaban decisiones difíciles, consecuencias por asumir y heridas por sanar. Pero algo esencial ya estaba claro para ambos: enfrentar la verdad, aunque tarde, había sido el único camino posible. Y esa elección, aun cargada de pérdidas, les había devuelto algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder nuevamente: la posibilidad de vivir sin ocultarse detrás del silencio. El cierre de aquel proceso no llegó con una sentencia definitiva, ni con una victoria clara que pudiera celebrarse. Llegó, como casi todo lo importante en la vida, de manera silenciosa y progresiva. Héctor comprendió que no existiría un día exacto en el que pudiera decir que todo había sido reparado. Algunas consecuencias eran irreversibles y otras requerirían años de trabajo constante para empezar a sanar. La empresa, ahora bajo una nueva estructura, avanzaba con cautela. Se implementaron controles más estrictos, auditorías regulares y espacios donde los empleados podían expresar inquietudes sin temor inmediato a represalias. No era un entorno perfecto, pero era distinto. Héctor se involucró personalmente en ese proceso, no desde la imposición, sino desde la observación atenta. Sabía que su mayor error había sido delegar sin escuchar, y no estaba dispuesto a repetirlo. Con el tiempo, algunos antiguos socios enfrentaron procesos legales. Otros se alejaron sin dejar rastro, intentando reconstruir su vida lejos de un pasado que los alcanzó demasiado tarde. Héctor observó esas salidas sin satisfacción ni rencor. Entendía que la justicia no siempre trae alivio emocional, pero sí establece límites necesarios. Y esos límites, aunque incómodos, eran fundamentales para evitar que el ciclo se repitiera. En la mansión de Puerto Dorado, la rutina comenzó a estabilizarse. La casa ya no era un escenario cargado de tensiones ocultas, sino un espacio donde el silencio tenía otro significado. Un silencio menos opresivo, más honesto. Héctor pasaba más tiempo allí, no para vigilar, sino para habitarla de verdad. Caminaba por los jardines sin prisa, observando los cambios sutiles que antes le habían pasado desapercibidos. María Luisa continuó trabajando. Durante un tiempo más, no buscó ascensos ni reconocimientos. Su vida no se transformó de manera espectacular ni inmediata. Sin embargo, algo esencial había cambiado.
Ya no sentía el peso constante de guardar secretos ajenos. Dormía con mayor tranquilidad, aunque las cicatrices emocionales seguían presentes. Comprendió que decir la verdad no borra el pasado, pero aligera el futuro. Héctor respetó su decisión cuando ella anunció, con discreción, que dejaría el trabajo. No hubo escenas ni promesas vacías, solo un reconocimiento sincero de lo ocurrido. Ambos sabían que su relación no necesitaba prolongarse para conservar su significado. Lo que habían compartido ya había cumplido su función. El día en que María Luisa se marchó de la mansión fue sencillo. Recogió sus pocas pertenencias. Recorrió por última vez los pasillos que había limpiado durante años y salió sin mirar atrás. No lo hizo por resentimiento, sino porque entendió que cerrar esa etapa también implicaba no quedarse anclada a ella. Afuera, el mundo seguía siendo complejo e injusto, pero al menos ya no cargaba con un silencio que no le pertenecía. Héctor observó su partida desde una ventana. Sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. Gratitud por haber tenido, aunque tarde, la oportunidad de escuchar. Vergüenza por no haberlo hecho antes. Comprendió que el verdadero aprendizaje no estaba en haber descubierto la traición, sino en reconocer el daño que había causado su indiferencia. Con el paso de los meses, Héctor empezó a redefinir su vida más allá de la empresa. Redujo viajes innecesarios, limitó compromisos sociales que ya no le aportaban sentido y comenzó a dedicar tiempo a aspectos que había relegado durante años. No buscaba redención pública ni aplausos. Solo intentaba vivir con mayor coherencia entre lo que pensaba, decía y hacía. A veces recordaba aquella madrugada en la que llegó sin avisar a la mansión y encontró a una mujer llorando en su despacho. Comprendía ahora que no había sido una casualidad, sino el resultado de años de decisiones acumuladas. Esa escena se había convertido en un punto de quiebre, no solo para su empresa, sino para su manera de entender el poder, la responsabilidad y el silencio. La historia no terminó con una promesa idealizada, ni con una felicidad absoluta. Terminó con algo más real y más difícil: la aceptación de que las segundas oportunidades existen, pero no siempre llegan a tiempo ni sin costo. Héctor aprendió que escuchar no es un acto pasivo, sino una responsabilidad activa. María Luisa aprendió que su voz tenía valor. Incluso cuando el mundo parecía decidido a ignorarla, ambos siguieron caminos distintos, marcados por la misma verdad. Y aunque el pasado no podía cambiarse, el presente ofrecía una posibilidad diferente: la de no repetir los mismos errores. Esa, comprendieron, era la forma más honesta de justicia. Si esta historia te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, compártela con alguien especial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y emociones. Si escuchaste esta historia hasta el final, escribe "gracias por esta historia" en los comentarios. Así sabré que estás conmigo hasta el último segundo.